a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria Farnesio. Ella fue una princesa parmesana que permaneció soltera bastante tiempo, algo que no era habitual en su época, esperando así una buena propuesta matrimonial, casándose finalmente con su propio cuñado, cuando éste quedó viudo de su hermana María. Esta biografía es realizada por petición de D'Alessandro Vélez. Victoria Farnesio y Aldobrandini nació el 29 de abril de 1618 en el Palacio Ducal de Parma, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hija del duque Ranuccio I de Parma y de la esposa de este, la duquesa Margarita Aldobrandini. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Victoria la penúltima de sus vástagos. Ella y su hermana mayor, María, fueron las únicas hijas que iban a tener los duques de Parma. Por esta razón, su educación estuvo centrada en religión, labores domésticas y modales, ya que se esperaba para ellas que contrajesen un buen casamiento, y en el caso de no poder encontrar marido, unirse a un convento como monjas. Victoria creció dentro de una corte sombría y llena de supersticiones, donde se llegó a creer que el matrimonio de sus padres estaba maldito a causa de un hechizo. Su madre fue una mujer que se dedicaría plenamente a su marido, pese a ser este un hombre infiel y malhumorado, mostrándose como una esposa que estaba profundamente enamorada de él. En el año 1622 falleció su padre, convirtiéndose su hermano mayor, Eduardo, en el nuevo duque de Parma, bajo el nombre de Eduardo I. Pero ante su minoría de edad, su madre, Margarita, se convirtió en la regente de dicho ducado. Victoria tenía tan solo 3 años de edad cuando quedó huérfana de padre, quedando así su destino bajo las manos de su hermano Eduardo. La princesa, a diferencia de su hermana María, quedó en un segundo plano dentro de la corte parmesana, ya que su familia no mostró mucho interés en buscarle un buen casamiento cuando llegó a una edad casadera, debido a que antes había otros asuntos que atender, quedando así un poco a la merced de los deseos de su hermano y de su madre, siendo más importante el encontrar buenos casamientos para sus hermanos mayores. Su hermano Eduardo se casaría con la duquesa Margarita de Medici, mientras que su hermana María se convirtió en duquesa consorte de Módena y Reggio, al casarse con el duque Francisco I de este. Pese a que durante los posteriores años llegó alguna que otra propuesta matrimonial para Victoria, estas no fueron del interés del ducado de Parma, considerando que eran matrimonios poco interesantes que apenas aportaban beneficios a la familia Farnesio, permaneciendo así la princesa soltera por unos cuantos años. En el año 1646 falleció su hermana María a causa de las complicaciones de su último parto, algo que ocasionó que su familia no tardase en ofrecer la mano en matrimonio de Victoria a su cuñado Francisco, para así mantener las alianzas que se habían establecido entre las casas Farnesio y este, quedan así ambos cuñados oficialmente comprometidos. El 12 de febrero de 1648 se celebró la boda entre Victoria y el duque Francisco en la ciudad de Parma. Para entonces ella tenía 29 años de edad en el momento de la unión y él 38. Con motivo de su boda se celebraron grandes festejos, donde una serie de poetas italianos les dedicaron unos versos a los novios, además de representarse una obra teatral en honor a los recién casados. El matrimonio pronto emprendió su viaje hacia el ducado de Módena y Reggio, donde la nueva duquesa consorte recibe una gran bienvenida por parte del pueblo y de la nobleza local,
instalándose así el matrimonio en el Palacio Ducal de Módena. Victoria pronto asumió la crianza de sus hijastros, quienes a su vez eran sus sobrinos, debido a que su fallecida hermana había tenido 9 hijos con su marido, de los cuales tan solo 5 sobrevivirían. Victoria se adaptaría muy bien a la corte de Módena, la cual estaba dominada por su marido, quien era un hombre muy piadoso y de una gran rectitud moral. La duquesa pronto se ganaría el cariño de sus súbditos, siendo descrita como una mujer generosa, bondadosa y piadosa. 7 meses después de haberse celebrado su boda, Victoria se quedó embarazada, algo que fue una buena noticia tanto para los duques como para su pueblo, alumbrándose la duquesa a una niña que recibió su nombre, Victoria. Pero tras producirse este parto, la duquesa empezó a sufrir de altísimas fiebres por 2 días seguidos, muriendo así a causa de las fiebres puerperales el 10 de agosto de 1649, a los 31 años de edad, en el Palacio Ducal de Módena. Desgraciadamente, su hija Victoria no logró llegar a edad adulta, muriendo cuando tan solo tenía 10 años de edad. Tras producirse la muerte de la duquesa, su marido Francisco se acabaría casando en terceras nupcias con Lucrecia Barberini, con quien llegaría a tener un hijo, el futuro duque de Módena y reyo Reinaldo III de este. Los restos mortales de Victoria descansan en la iglesia de San Vicente de Módena, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Victoria. Ella, como otras tantas mujeres, han sido tratadas como simples monedas de cambio y vientres andantes a lo largo de la historia, siendo tratadas como simples mercancías para satisfacer las alianzas amistosas, políticas y familiares que se establecían entre distintas casas gobernantes, viéndose por ello obligadas a casarse con parientes o con familiares cercanos, en este caso entre cuñados, ocupándose la posición de su fallecida hermana en la corte de Módena. Victoria fue destinada a aquel casamiento con su cuñado para intentar asegurar la sucesión de dicho ducado, pero desgraciadamente no cumplió con la misión que se le había encomendado, ya que murió sin darle a su marido un hijo varón. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria Farnesio. Espero que os haya gustado esta historia y espero a cada Alessandro Vélez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras mujeres que se hayan casado con sus cuñados para que sus familiares pudiesen mantener sus alianzas amistosas con otras casas gobernantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.